Somos Ver TV, la mejor programación en la más alta calidad de imagen y sonido. A pesar de todo, hoy estoy mejor que ayer. Y mañana voy a estar mejor que hoy. Lo sé. Porque la vida sigue, uno debe seguir también. Primero hay que saber perder para ganar. Hay que seguir andando. Un tropezón de vez en cuando, cualquiera puede dar. Hay que seguir dando pelea. La vida tiene cosas buenas que si te propones llegar. ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Nuestro gran encuentro que comienza y por supuesto siempre un placer poder disputarlo, jugarlo con todos ustedes. Aquí entramos a la cancha siempre con un equipazo: cultura, salud, educación, deporte, ciencia. Y hoy con jugadores que van a nutrir esta propuesta con distintas temáticas. Va a estar, por ejemplo, Perico Pérez, quien es titular de Homo Sapiens, esta librería de tanta historia, tanta trascendencia en Rosario, librería que convoca, y además de hablar de su tarea en ese punto, también de la revista Barullo, que tiene su presencia de hace tantísimo tiempo, significando un aporte cultural invalorable. Luego hablaremos de derechos humanos y aquí un punto. Uno siempre ha dicho que hay que dejar atrás revanchismos y al contrario hay que afianzar la paz. Ese concepto de paz nutre este programa que ha sido designado embajador de la paz precisamente. Pero claro, la paz implica también hablar de memoria, verdad y justicia cuando nos referimos a aquellos tiempos de la dictadura, nefasta dictadura. Uno incluso, desde lo personal, sufrió ese tiempo de persecuciones, de detenciones arbitrarias y tuvimos una terrible experiencia en nuestra vida en este centro de detención clandestino que existió en Rosario, en la jefatura, y allí donde ahora estuvo, por ejemplo, Julio Piumato, secretario de Derechos Humanos de la CGT, y el fiscal Juan Murray, para dar cuenta de lo que es ese sitio, testimonio de aquellos duros momentos que nunca más deben repetirse en la historia argentina. Por eso negar esa historia, ese terrible capítulo, es peligroso porque hay que evitar que vuelvan a reeditarse experiencias que vulneren lo que es el valor de la democracia y que afecten la construcción de una paz definitiva entre los argentinos. Van a ser parte también de este programa, como también la charla imperdible con un notable escritor argentino que tiene, por supuesto, mucho derrotero en lo que es nuestro país, pero en los últimos años se radicó en Europa, tanto en España como en Inglaterra. Enrique Daniel Sátara ha siempre sido un referente literario de enorme valor, hoy con su editorial, hoy presentando libros, en este caso desde una historia familiar de la familia Sátara en Venado Tuerto, hace relatos muy pero muy atractivos, así que de hecho nos va a hablar de eso y de temas que también son de actualidad en una charla realmente muy pero muy interesante que mantuvimos vía Zoom con él, que está en Londres actualmente, Enrique Daniel Sátara. Nuestro gran encuentro que comienza ya aquí junto a todos ustedes y por supuesto un gusto compartirlo. Bueno, para vos es una alegría. Efectivamente te vimos protagonizar lo que fue el homenaje a Rafael Yelpi. Tenés mucho que ver, sos uno de los pilares de la revista Barullo. Has logrado de alguna manera, Perico Pérez, instalar tu impronta, tu presencia en hechos culturales que son muy importantes para la ciudad de Rosario. Sí, pero porque lo que decíamos recién en la presentación de la revista Barullo, hace 45 años que estoy en el mundo del libro, lo vivo con la pasión del primer día
me gusta organizar cosas, eventos culturales. El homenaje al negro para mí me honró que Dora, su mujer, lo hiciéramos juntos. Le pareció bien hacerlo del altar, una cosa más de recordar al negro con alegría, estilo mexicano, que a mí me gusta mucho la cultura sobre la muerte que tienen los mexicanos. Tuve la suerte algunos 1 de noviembre de participar y realmente me quedó esa impronta. Y también seguir haciendo la revista cultural de la ciudad, Barullo, el tema de Voces de Rosario, que son reportajes a personajes emblemáticos de la ciudad. Nada, qué sé yo, a mí el libro, la cultura, es lo mío, hace 45 años, así que bueno, ojalá tengamos fuerza para seguir muchos años más. Perico, hace 45 años. Yo tengo grabada aquella imagen de un local en la calle Santa Fe y Entre Ríos, que tenía fotocopiadoras, y vos todavía eras un joven estudiante o estabas a punto de recibirte, no sé si recordás aquella circunstancia. Pero cómo no voy a recordar, fue de las mejores épocas de mi vida, es decir, la militancia en la Facultad de Humanidades, estudiar licenciatura de Historia, fui presidente del Centro Estudiante en el 85, y esa librería, Santa Fe 1315, a la vuelta de la facultad, teníamos una fotocopiadora hasta que decidí que no íbamos a tener más fotocopiadora y apostamos de lleno al libro y creo que no nos equivocamos. Y hoy estamos acá, en la editorial publicamos casi 2.000 títulos, la librería, como decíamos antes, hace 45 años que están mis 3 hijos. Por ejemplo, me puedo dar el lujo de hacer la revista Barullo en papel, vamos por el 6º año. 30 y algo de número con el Negro Vargas, con Horacio Vargas, con Seba Riestra, amigos de muchísimos años, que le he publicado los dos. Para mí es un placer, entonces, qué mejor que disfrutar entre libros, entre amigos y seguir haciendo cosas juntos. Como dije en la presentación de Barullo, nadie se salva solo, acá nos salvamos y tenemos que apoyarnos entre todos para este momento tan complicado para la cultura. Tenemos que tratar de hacer fuerza entre todos para que sigamos todos a flote y que no se quede nadie en el camino. Bueno, Barullo, sin duda, Perico, es un trabajo importante, un trabajo casi artesanal, con lo mejor de la literatura en la ciudad de Rosario, un espacio de publicación que había que recuperar y tanto vos como los otros compañeros que nombraste lo han recuperado. Sí, para nosotros es un placer, tanto para Sebastián como gracias. Para Horacio, viste, es un placer seguir haciendo y bueno, y publicándole. Ya tengo un libro nuevo de Horacio, un libro nuevo de Sebastián para publicar y bueno, en eso, seguir haciendo libros, seguir haciendo Barullo, pero del bueno. Muchísimas gracias, Perico Pérez. Un placer para mí. Comuna de Wilray, creciendo junto a la gente. Presentación del libro 31. Cordón Cuneta en General López y Avenida Argentina. Asfalto en Barrio Rosales. Área de discapacidad. Martes y jueves de 8 a 10 horas. Mantenimiento de caminos rurales. Cerca de las instituciones, junto al Senador Enrico. Riego asfáltico en calle 25 de Mayo. Piedra Camino de Pasquini. Ampliación de 4.500 metros de la red de gas. Comuna de Wilray. Gestión Benjamín Gianetti. Universidad del Gran Rosario. En Venado Tuerto ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar. Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar. Belgrano e Iturraspe 03462 462525. infovt@ugr.edu.ar.
Comprá más fácil. Comprá por internet en los mejores sitios de Argentina y pagá con Mutual Card. Mutual Card, tu tarjeta de crédito. Cuando llegas a casa te sentís cómodo, tranquilo. En casa disfrutás de lo que te gusta, estando en familia o con amigos. Cuichicaveglio es tu casa. Entra en casa. Nosotros te cuidamos. Alemi Rivadavia. cuichicaveglio.com.ar. Nos encanta verlos felices y sanos. Por eso Encofir presenta Encofir Pediátrico. Atención pediátrica en domicilio y en consultorio. Emergencias y urgencias pediátricas. Unidades de neonatología y pediatría exclusiva para traslados. Contratá Encofir Pediátrico. Llámanos al 03462 46 11 11 o vía WhatsApp 3465 65 53 17 o a través de nuestras redes sociales. Encofir Pediátrico, porque nos encanta ver a nuestros chicos felices y sanos. Avalse, productores de seguros. Seguro automotor, seguro agrícola, seguro de granizo, seguro integral de comercio. Teléfonos 3462 4382 22 y 43 1720. Alvear 601, Venado Tuerto. www.avalsesrl.com.ar. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contratá tu seguro ahora. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. 16 y 17 de noviembre llega el evento más esperado de toda la zona. Llega la FDLM 2024, Fiesta Nacional de la Música. Prepárate para vivir 2 días increíbles. Sábado 16, Destino San Javier. Justo ahora yo me vengo a enamorar de aquellos ojitos negros. Destino San Javier. En primaveras tienes que cumplir. Y el domingo 17 llega Emanero. Fuiste una sinvergüenza, bandida, farsante. Emanero. ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de diablo? FDLM 2024. Además, como siempre, músicos locales y regionales. Desde las 16:30 horas te esperamos en el predio del ferrocarril con paseo de artesanos y patio gastronómico. 16 y 17 de noviembre. Fiesta Nacional de la Música 2024 en Wilray. Entrada libre y gratuita. Invita y organiza Comuna de Wilray.
Como siempre, resulta un gusto grande poder dialogar con Enrique Sátara, que está en Londres y que acaba de publicar un libro que demuestra cómo está vivo en él su venado tuerto, porque dio pie para un libro, Enrique, y sorprendés con este libro. La verdad que sorprendés, porque aquí hay un apego a esta historia local y cierto es que es muy atractiva, muy fácil de leer, muy interesante. ¿Qué significa este libro vinculado con Venado Tuerto puntualmente en tu recorrido literario como escritor? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, antes que nada, Julio, buenas noches. Gracias por el llamado y gracias por interesarte por el libro y espero que también a la audiencia del canal que tengan la posibilidad de disfrutar ese libro, como lo disfruté yo al escribirlo, ¿no? El libro surge de varias coincidencias, como la mayoría de los libros, pero este libro en particular, que es un libro que no es un libro ficción, sino que más bien una cuestión personal, que yo quiero enfocarlo desde el principio, decirlo, lo digo varias veces en el libro, en la introducción sobre todo, no es como un libro de mis memorias, donde yo me pongo a contar mis anécdotas y mis cosas, en realidad es un libro que tiene que ver con la presencia de la familia Sátara 100 años, o sea, un siglo en Venado Tuerto, y a través de contar un poco esa historia, la idea es contar qué iba pasando en la ciudad en donde mi familia fue viviendo. Surge de varias cosas. Lo primero fue un viaje, todo eso lo cuento un poco en el libro como antecedente, un viaje que hice hace ya casi unos 20 años atrás, sí, debe ser unos 20 años atrás, un poco menos quizá, sí, 20 años, que hice Italia con mi familia de vacaciones y fuimos en coche, recorrimos lo habitual, Florencia, Roma, Nápoles, etcétera, etcétera, pero no quise irme de Italia sin ir a conocer el pueblito donde habían nacido mis nonos, ¿no? Y me llamó la Aquilino, atención muchísimas cosas. el nombre de tu El, no, nono el era nono, Aquilino se llamaba exactamente, Aquilino. Aquilino, que tenía el taller ahí en la calle Alberdi, Alberdi 720 era, ahora creo que cambió la numeración, en ese tiempo era 720, entre Juan B. Justo y Runciman. Y él se fue muy joven, de ahí de su pueblo, de Baldaño, se llama el pueblo en Vicenza, se fue en el año 1924, después de la Primera Guerra Mundial, y ya estaba casado con mi nona, doña María, y tenía incluso su primer hijo que se llamaba Cayetano, Giuseppe se llamaba en realidad, que por supuesto cuando llegó a Argentina se convirtió en José y por supuesto en Pepe, no podía ser de otra manera. Y él llegó al puerto de Buenos Aires en noviembre de 1924. Entonces, yo había ido a investigar un poco allí, estuve 4 días en ese pueblo, recorrí nichos, cementerios, registro civil, hasta que en una capilla averigüé a través Perdón, del registro perdón, ¿te civil. pasó, te pasó que ahí vivenciaste como que habías estado en el momento de tu vida en ese pueblito? De alguna Bueno, forma, me pasó una cosa muy curiosa que es con lo que empieza el libro. Cuando yo era chico, iba mucho a la casa de mis nonos, y mis nonos recibían un periódico de su pueblo, que llegaba una vez por mes, que se llamaba Il Nostro Campanile. Y el logo, digamos, del periódico era un dibujo del campanile del pueblo. Claro, cuando yo llegué al pueblo, lo primero que me encontré en la mitad del pueblo con el campanile fue como revivir de golpe, ir para atrás casi 50 años, ¿no? Que, claro. bueno, fue muy emocionante. Y todo eso fue muy emocionante. Hicimos contacto con algunas familias, averiguamos cosas. Y, y bueno, en definitiva me quedé un poco. Ah, y te contaba, y estuve en el registro civil intentando averiguar los antecedentes. Era muy difícil porque en esa época era el siglo pasado. Entre las cosas que encontré en el registro civil descubrí que el padre de mi nono Aquilino no había nacido allí, sino había nacido en un pueblo de al lado, que se llamaba Cornedo. También entonces fuimos a Cornedo y tal, y dio la casualidad que estando en el cementerio, en la iglesia, en la parroquia de al lado, eh, pasamos y nos encontramos con el cura de la parroquia, y entonces, bueno, hablando, le contamos, y dijo, ah, eso es Argentina, sí, qué bien. Dice, yo tengo un hermano que
sacerdote también, que ejerce en Santa Fe, en la Argentina, que está viviendo allá. Oh, que bien, nos caímos simpáticos y tal. Me dice, ¿usted qué está buscando? No, que yo sé que mi bisabuelo nació aquí en el año 1800 y pico, antes del 1900. Bueno, ¿no? Y el tipo se agarró, me llevó, se puso a buscar en los archivos de la parroquia y sacó un libro de bautismo que abarcaba entre el año 1840 y 1880. Ah, mirá lo que estamos hablando, ¿no? Se puso a buscar y encontró en el año 1865 la partida de bautismo de mi bisabuelo. Y me la copió, me hizo una fotocopia, me la certificó y todo. Fue una cosa impresionante. Claro, había un montón de cosas. Después, otras cosas, yo también me puse a través de Facebook, no de Facebook, sino de Google, a buscar antecedentes, encontraba lo que quería decir el apellido, montones de cosas. Tenía Satara, muchísimo material. Satara o Sátara. Sátara, es Sátara. Acordate que las palabras. Correcto, pero siempre fue así, digo. Claro, sí, sí, sí. La pronunciación italiana no es como aquí, como en la Argentina, que se pronuncia se acentúa la penúltima, sino que se acentúa la antepenúltima, o sea, sería sátara siempre, ¿no? Eh, y, mm, y bueno, te decía eso, había también buscado muchas cosas de la historia del pueblo, porque te acordás que la novela Lazos de Tinta que presenté Exacto, hace 2 años, así es. es casi una reconstrucción de una época de la vida de Venado Tuerto, aunque la novela no se llama así, pero es obvio que es Venado Tuerto. Y también me había traído incluso en viajes anteriores algunas cosas, por ejemplo, yo tenía desde siempre, porque mi abuelo Ignacio Hernández, que era le gustaban esas cosas, me había regalado incluso, yo los tenía ya aquí, bueno, cuando estaba en España, tenía los dos primeros libros que se hicieron de historia de Venado Tuerto, uno de Eduardo Jun, que fue el primer historiador, que fue el que determinó al principio la fecha de fundación de Venado Tuerto y que había llegado a la conclusión de que el fundador era Alejandro Strugamón. Y luego, quien presentó la tesis contraria unos años más tarde, en los años 50-60, que era Leoncio de la Barrera, que era el director del periódico El Alba en ese tiempo, y que él fue el que fundamentó y finalmente logró comprobar que el verdadero fundador era Eduardo Casey y que la fecha es la que se considera actualmente. Y recién en la Exactamente. década del 60 cambió la Sí, sí, sí. celebración y se Eh, hizo la que de es 2 actual. del 2 de junio al 26 de abril, que es lo que hace actualmente a la fecha que se estima o se definió como la fundación de Venado Tuerto. De aquellos Exactamente. trabajos mencionaste Alianza de la Barrera, Diario El Alba, pero en tu caso tuviste tu paso por el diario La Opinión, que habría que mencionarlo, ¿no? Sí, bueno, yo pasé por todos los diarios de Venado, los que había en mi época. Empecé en el Alba, justamente. Yo empecé, mi primer Ah, artículo lo publiqué a los 15 años en una columna que me publicaba el diario El Alba que se llamaba Enfoque Juvenil. Luego estuve en la revista del colegio, que la fundé yo, del Nacional, y luego pasé a La Opinión. Y cuando volví de Rosario, porque yo estuve un año estudiando en Rosario, cuando terminé y me volví, y cuando volví de Rosario, me llamaron de El Diario, que era, no sé si todavía sigue existiendo, que era un, no, pe- un periódico que lo había comprado un abogado joven en ese momento y lo quería renovar totalmente, y me llamó a mí, me acuerdo que estábamos yo, estaba Esteban Stepovich, que era un periodista de ese tiempo, no sé si todavía vive está, Esteban, ¿no? vive Esteban con sus... Qué bien. Y había un hombre mayor que ni me acuerdo el nombre, ¿no? Y después también estuve escribiendo un tiempo en uno que se llamaba La Voz del Pueblo, un periódico que salía una vez por mes, que sacaba un señor que se llamaba Julio Irizarry, un personaje Sí. muy polémico. Y finalmente volví a La Opinión, que era donde yo me sentía más cómodo. Y realmente el trabajo en La Opinión, estuve ahí hasta que me fui a Buenos Aires en el año 74, a mediados del 74, como jefe de redacción, que es un eufemismo, porque yo era el único redactor, ¿no? Pero me Claro. ayudaban mucho mis amigos, me acuerdo Jorge Sigal, por ejemplo, colaboraba mucho con el periódico, Eduardo Sánchez a veces, y bueno, le di una renovación importante al periódico de la cual que algo se dice en el libro, se comenta, ¿no? Ahí van apareciendo momentos de la historia de Venado Tuerto vinculados con la historia familiar. Me hablaste de tu abuelo Aquilino cuando llegó. Entre paréntesis, ¿no? Qué enorme desafío que era para aquellos
gringos que se iban de su Italia natal, ¿no? En la búsqueda de la América, tiempos difíciles, ¿no? Y cuánto de templanza que han tenido. Esto es muy, muy fuerte, ¿no? Si uno se pone a verlo en el tiempo, cómo asumieron y de qué modo fueron superando todas las contingencias, ¿no? Ubiquemos una Argentina de 100 años atrás, hasta irse, por ejemplo, de aquel hotel de los inmigrantes donde llegaban y de pronto recaer en Venado Tuerto. Muchos fueron, en mi caso, mi familia, mi padre a Arrecifes, Venado Tuerto, otros. Ese motivo, ese momento, ¿no? Qué Además, bueno lo que vos planteas en tu libro. Mirarlo creo que es más interesante incluso todavía mirarlo desde la perspectiva actual, donde el mundo ha cambiado tanto, nos movemos tanto. Es decir, yo he pasado por varios países ya desde que me fui de la Argentina y vuelvo a la Argentina cada tanto. Pero mi abuelo vino en el año 24, dejó a su mujer y a su hijo, vino, se instaló aquí. Bueno, llegó, como decía, estuvo a Buenos Aires, pero a los 3 o 4 días ya le habían ofrecido trabajo en el Molino Fénix, que fue donde empezó a trabajar por primera vez. Se vino, se trasladó aquí, después trajo a mi nona y a su hijo, y siguieron teniendo hijos aquí, entre los cuales estaba mi padre. Pero que yo sepa, bueno, que yo sepa, no, efectivamente, en toda su vida volvieron una sola vez a su pueblo, porque eran viajes que duraban 3 semanas en Claro. un barco, carísimo, por supuesto. Era un mundo totalmente distinto, no es como ahora que nosotros decimos, mira, me podría ir a vivir un tiempo a España. Bueno, venga, mira, si consigo un trabajo, un contacto, un amigo que me ayude, pim, pam, y al final uno lo hace. Te vas moviendo de aquí para allá. Es impensable para la gente que no ha vivido esa época. Para nosotros todavía, que es la etapa de transición, pasamos, pero por ejemplo, qué sé yo, mi hijo va de aquí para allá donde se le da la gana. El más chico ya cambió de país 5 veces y tiene 35 años. Parece impensable para gente de esta generación pensar no solo ya en nuestra generación, sino pensar en lo que eran, lo que son sus bisabuelos, ¿no? Que son los que llegaron a la Argentina, los que fundaron gran parte de la Argentina, porque cuando empezaron a llegar los inmigrantes a la Argentina, en la Argentina había 2 millones de habitantes nada más, y pasaron a ser 6 veces más, 10 veces más con la inmigración. No había rutas, no había caminos fáciles de ser transitados, el ferrocarril que estaba así, ya con algún grado de desarrollo, tiempos difíciles y se asientan, y ahí en el libro van apareciendo muchos momentos. Me gustaría, por ejemplo, situarme en los tiempos del Club Chantacuatro Sarmiento. Hablamos un poquito de eso, en el libro aparecen tantas historias, me acuerdo hasta de mi abuelo con su bastón yendo a jugar a las cartas, que era el encuentro de los todas las tardes ahí en el Chanta, frente a tu casa. Claro, claro, el Chanta para mí fue muy importante porque estaba frente a mi casa justamente, ¿no? Era un club donde desde chico mi padre nos llevaba para ir a ver los partidos de básquet o incluso a las bochas, aunque él no era muy bochófilo, pero sí le gustaba el básquet. Y desde muy pequeños empezamos a aprender a jugar allí, tanto Tato como yo, jugamos en los cadetes infantiles, empezamos cuando teníamos 7 años, 8 años. Él siguió jugando hasta que se retiró, digamos, ya de grande. Yo después me fui, bueno, yo dejé bastante rápido, a los 14, 15 años dejé el básquet ya porque, bueno, pues me ocupaba de otras cosas y tal. Pero una de las cosas, uno un fragmento de los capítulos del libro lo publiqué hace un tiempo en una página de Venado Tuerto que se llama Recuerdos de Venado Tuerto, algo por el estilo. Y tuvo centenares de comentarios y me emocionó mucho. Te voy a contar una anécdota, si leíste esa parte del libro, porque claro, había dos para nosotros, que en ese tiempo éramos unos niños, después fuimos creciendo, el club estaba como dividido en dos partes. Estaba la cancha de básquet, a la cual entrábamos por el costado, donde se desarrollaba toda nuestra actividad. Me acuerdo con 40, que era el canchero y era nuestro entrenador de los infantiles, ¿no? Qué personaje 40 es para escribir una novela él solo, ¿no? Cancha descubierta, por cierto, ¿no? Cancha descubierta era todavía, sí, sí. Y había la cancha de bochas, que es donde después se construyó la cancha cerrada, ¿no? En su tiempo la cancha de bocha tenía mucha actividad de bocha. El club se llamaba Chanta 4 porque era un club de bocha, precisamente, ¿no?
aunque su nombre oficial era Unión Deportiva, no sé si Exacto. te acordás. Y después estaba, digo, toda la parte de deporte, y después estaba el bar del club, que era el eje Sí, principal sí, donde sí. iba la gente, pero a nosotros no nos dejaban ir al bar, nosotros teníamos que pasar por el lado de atrás, y al bar íbamos solamente para hablar por teléfono, porque no había casi teléfonos en esa época, y entonces si querías hablar por teléfono tenías que ir, pedías el permiso, le dabas un dinero y hablabas. Y lo mismo, te llamaban por teléfono desde otro lado, y venía alguien, el conserje del bar mandaba a alguien que estaba ahí a cruzarse enfrente a mi casa, a decirle, anda a decirle a Enrique que lo están llamando por teléfono desde tal lugar, que sé yo, iba uno y hablaba por teléfono ahí. Era una vida muy curiosa. Pero era un poco mítico. Y otra, cuando se acababan los sifones de soda, lo típico. Cruzate al chanta a comprar un sifón. Pero si no, no entrábamos nunca y era todo un ambiente con la gente jugando a las cartas, tomando su grapita. Había, me acuerdo, una mesa de billar al fondo donde se jugaban al billar. Era Cierto, una sí. cosa misteriosa y como una especie de tugurio fantasioso, ¿no? Para nosotros en esa época. Y te cuento la anécdota porque me emocionó mucho cuando lo publiqué, esa parte de ese capítulo, en una época de todos los conserjes que iban pasando, que se iban haciendo cargo del bar, del chanta, en una época había dos hermanos. Y viste cómo es la gente, como eran dos hermanos, le habían puesto ese nombre a uno Cinzano y a otro Gancia. Entonces eran Cinzano y Gancia. Y entonces ahí pongo mi recuerdo en una parte del libro donde pongo los hermanos que se llamaban Cinzano y Gancia, qué sé yo. Y entre los comentarios que, que aparecen en el blog donde había publicado eso, aparece uno que dice, buenas tardes, dice, soy la hija de Cinzano y la sobrina de Gancia. Ay, Y contando que le había emocionado mucho a su claro. padre el leer eso, o que ella le leyera esos recuerdos. Y me emocionó muchísimo porque me dio la sensación de que eso, que para mí era un placer contarlo y recordarlo, y qué sé yo, le estaba tocando también a otras personas que habían vivido desde otro lugar, impensadamente, ese mismo recuerdo, ¿no? Estas columnas en esta página de Facebook, en este espacio para la historia de Venado Tuerto, como el libro, te están dando cuenta de una repercusión muy fuerte, ¿no? Que estás logrando. Quizás estás cubriendo vacíos o hay una gran demanda de buscar esos espacios que tienen que ver con nuestro acervo, nuestra identidad. En fin, te está pasando algo con este trabajo, ¿no? Y con esto que estás escribiendo. Sí, a mí bueno, no sé si eso habría que verlo desde allí. Tú tendrás más posibilidades de percibirlo que yo, que estoy a 14.000, 15.000 kilómetros de distancia. Pero por la respuesta que cuando publico esas notas, me doy cuenta que sí, que efectivamente hay una avidez por ese tipo de cosas. Venado Tuerto es un lugar que tiene mucha gente que históricamente desde un principio se ha dedicado a investigar su pasado. Si yo me he basado en gran parte, aparte de mis recuerdos, obviamente, me he basado en gran parte en libros, ya te digo, como el de Jung o como el de Leoncio Herrera, pero también en el de Landaburu, el de Favoreto, es decir, un montón de material de gente que ha estado estudiando, y me imagino que gente joven ahora que yo no conozco, pero que también debe haber un montón de gente que estudia y analiza la historia de Venado. Pero es Eh, importante que estás informando mucho del contexto histórico, social, político. Aparecen en muchos capítulos del libro, Claro, es aparecen que todas esas por eso referencias. insisto que la idea era esa, no contar mis recuerdos simplemente, sino contar la historia lo más objetiva posible de mi familia, que empezó con mi nono hace 100 años y que pasó por 4 generaciones de sátaras en Venado Tuerto. El único que queda ahora en este momento es Tato, pero ahí hubo 4 generaciones y alrededor de esas 4 generaciones, ahora hay gente que están en Bariloche, que están en Londres, que están en Buenos Aires, que están en Rosario, que están en muy diversos lugares del mundo, pero todavía sigue existiendo esa centralidad de Venado Tuerto para la familia sátara. Y yo lo que quería era contar, aprovechar esos 100 años de la historia para contar cómo vivía mi abuelo, cómo vivía mi padre, cómo vivía yo. Lo que quiere decir, cómo se vivía en Venado Tuerto en cada una de esas épocas. Esa es un poco la idea. Y para reforzar eso, además, tomé todos los materiales históricos a los que podía acudir. La situación política de cada época, la cuestión económica de cada época, las profesiones, las costumbres, las fiestas. Por ejemplo, tengo un capítulo que es uno también de los que más
ha llamado la atención, un capítulo que habla de las estrellas ocultas, que es la peña de Paleta donde estaba mi padre, y que me he dado cuenta que ha sido muy importante en Bien. Venado. Y incluso me acuerdo que cuando empecé a investigar con mis recuerdos y tal, pero también busqué material y alguien que se me comuniqué por teléfono con él, me acuerdo, me llamó Alejandro Tarducci, que fue un gran jugador de pelota paleta, que fue integrante de la Peña, pero que es más de mi generación que la de mis padres, ¿sí? Más o menos intermedio, un poco más grande que yo. Hablamos muchísimo y me contó una cantidad enorme de anécdotas de las estrellas ocultas que están reflejadas en el libro, ¿no? La Peña Estrellas Ocultas que en el Jockey Club En el tuvo Jockey Club, claro. tantísimos años, ¿no? de existencia, de perdurabilidad. Sí, es una referencia. Y después Son otras cosas que son parte de la historia de Venado y que son parte de la historia, por ejemplo, yo no me voy a poder olvidar nunca de los domingos que íbamos a ver tanto las carreras de motos, que eran más seguidos, que nos llevaba mi viejo, subidos atrás de su moto, o la Vuelta de Santa Fe, por ejemplo. ¿Quién de nuestra generación no se acuerda de los asados que hacíamos a la orilla de la claro, ruta en la Vuelta de Santa Fe? Y bueno, y entonces ese recuerdo trae la Vuelta de Santa Fe, ese acordarse de cómo era la Vuelta de Santa Fe, del sellado en los Matás Imperiales, las largadas ahí en la calle Iturraspe del Ñubri, en fin, y los corredores, Marquito Ciani, toda esa gente, y todo eso es parte hablando de de la historia de esos, Venado. hablando de esos asados al costado de la ruta, donde uno veía pasar a lo mejor con suerte 3 veces a los Claro, autos en claro. ese circuito, tengo una foto que la subí hace poco, donde estaba con mi padre, mi tío, mi hermano y Juan Carlos Muniz, Carlitos Muniz, que habíamos ido juntos a compartir ese asado. Y veo lo que lo mencionás también, aquel Juan Carlos, Carlitos Muniz, que hoy, bueno, autor del libro El asado, cantautor Claro, también. lo menciono, bueno, porque fue uno de mis grandes amigos de toda la infancia, y hice la primaria y la secundaria con él, y nos seguimos encontrando en Buenos Aires hasta que yo me fui, y nos seguimos viendo y comunicando permanentemente. Y hace poco, el año pasado concretamente, le reedité un libro que se hizo conocer mucho en ese momento, que se llamaba El asado, que es todos los ritos humorísticos del asado, y entonces cuenta, entre esos, en su libro, cuenta esas costumbres de ir a hacer el asado de las carreras de turismo carretera y tal, ¿no? Y lo menciona en el libro porque interesante, él lo pinta muy bien, muy humorísticamente, toda esa situación y tal. Y de paso, ya que estoy, te lo anticipo para los que les interese, que se está por reeditar, va a salir en la Argentina el mes que viene a más tardar, el otro libro de Muñiz, el del Picado, también, ilustrado por Raúl Fortín. Así que Ah, estén muy preparados bien. también para comprarlo. Mencionás también un ídolo de esos tiempos que era Gaspar Di Martino, que uno lo veía en el barrio andando con su moto y después compitiendo contra los hermanos Kisling, por ejemplo. Claro, sí, 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 era el gran ídolo de las carreras de motos de ese tiempo, ¿no? En ese tiempo había muchas carreras de moto y carreras de karting también, que se llamaban, me acuerdo, que las llamábamos go-kart, se llamaban, no karting en esa época, no sé por qué. Sí, que a mi padre le gustaba mucho llevarnos a todo eso. Nos cargaba a Tato y a mí atrás en la moto y nos íbamos a ver por ahí cerca, por la Santa Fe, era la llegada, me acuerdo siempre de las carreras de moto. Había una carrera muy importante año por año. Lástima que no tengo ninguna foto de esas. Me hubiera gustado de esos asados que se hacían al costado de la ruta y eso, ¿no? Con Carlitos hay una. Recuerdos de una familia de Venado Tuerto. 100 años de Sátaras. Este es el libro y por supuesto, aquí viene la otra pregunta que te quiero hacer. La accesibilidad del libro, ¿cuál es? ¿La presentación tendrá algún grado de formalidad? Ya está circulando, por supuesto. ¿Qué has pensado al respecto? Sí, Y también el libro está contame de circulando, el libro está circulando, se puede comprar en cualquier parte, porque se puede comprar en Amazon también. Lo que pasa es que no está pensado para eso, porque es un libro que está pensado solamente, básicamente para la Argentina, para Venado Tuerto, más que nada. Se puede, la forma más fácil de conseguirlo es llamarlo por teléfono a mi hermano, y que yo le he mandado un montón de ejemplares para que él los tenga y los disponga y haga lo que a él le parezca, los venda, los regale, no sé, él sabrá. Así que mi hermano Tato, que supongo que ahí lo conoce todo el mundo, cómo no, por y si supuesto que no, sí. seguramente estará en la feria de Venado Tuerto, en la feria del libro, va a estar casi seguro, me imagino que sí, ya por lo menos.
A todo esto lo vinculo también con la editorial que está generando muy buenos trabajos, ¿no? Que está llevando adelante allí en Europa. Bueno, sí, yo tengo dos editoriales. Una, que este libro está publicado en El Ojo de la Cultura, que es una editorial que yo tengo ya hace bastante tiempo. Yo siempre en España también tuve editoriales, es una cosa que a mí me gusta mucho. Pero principalmente la que hemos lanzado hace 3 años, que es una editorial internacional que opera en Londres y en Buenos Aires simultáneamente, que se llama Equidistancia, y que tiene un perfil dedicado exclusivamente a publicar autores latinoamericanos que estén escribiendo fuera de sus países de origen. Y llevamos, sí, nos va bien realmente. Llevamos 36 títulos ya publicados en 3 años, así a raíz de uno por mes. Me quedan pocos minutos y vamos a hacer otra nueva charla. Siempre realmente Cuando surgen quiera. disparadores muy amplios. Lo actualizo, hago un salto, voy a otro tema. Premio Nobel de Literatura, ahora en estos días, ¿estás al tanto de esta Sí, designación? sí. Bueno, el premio Nobel, el premio Nobel es un premio que desde mi punto de vista como escritor está muy deteriorado, podríamos decir. Siempre fue, porque el premio Nobel no se da necesariamente al mejor escritor, se da por un montón de motivos que tienen que ver con la literatura, que son perfectamente razonables y tal, pero no quiere decir que el que saque el premio Nobel de Literatura sea el mejor escritor. Por ejemplo, yo esta autora, de la que tengo buenas referencias, me han hablado de dos libros, La vegetariana y El sueño del griego, creo, o La mujer del griego, algo así, que me dicen que son muy buenos. Yo francamente no la leí porque, bueno, es que hay tanto para leer que no puedes estar tampoco actualizado con todo. Pero los premios Nobel le toca al que va por cuota. Un año le toca a una mujer, a otro un negro, otro un asiático, a otro un europeo, y así van equilibrando con conceptos que tienen menos que ver con la literatura que con la corrección política y una serie de cuestiones. Creo que esta autora lo reivindica incluso a Borges, o lo conoce a Borges, y en ese sentido nunca tuvo un Nobel Jorge Luis Borges. Bueno, por Quizás ejemplo, porque el caso de Jorge Luis Borges es un caso sintomático, porque a Jorge Luis Borges nunca le dieron el premio Nobel de Literatura, porque sus posiciones políticas siempre fueron muy reaccionarias y en general la academia sueca tiene una tendencia más progresista. Entonces, no se lo dieron por meras razones políticas a Borges, no porque no supieran que en un determinado momento era el mejor escritor del mundo. Y bueno, y como podría ser la contraria, que a lo mejor a, qué sé yo, a un, no sé, a algún gran escritor de izquierda nunca le dieran el premio por ser muy de izquierda. Entonces, ese tipo de consideraciones son extraliterarias, que yo las entiendo, pero bueno. tenemos para hablar de muchos temas y quizás la posibilidad de que vengas a la Argentina en algún momento. ¿Has pensado al respecto algo? Bueno, ¿Tenés tenía el proyecto de ir para presentar este libro y tal, pero no pude en su momento y ahora mismo estoy bastante complicado. No sé, en cuanto pueda, yo siempre que puedo voy. Tú sabes que hay varias cosas. Lo primero es que es caro, a pesar de la gran movilidad que hay ahora, que no es lo mismo que en la época de nuestros abuelos, sigue siendo caro hacer un viaje de eso. Y segundo, que cuando tienes que hacer una inversión de ese tipo y te vas hasta la Argentina, tienes que estar un tiempo considerable para que merezca la pena, ¿no? Tienes que estar un mes ahí. Y claro. claro, si estás un mes en la Argentina, estás un mes sin trabajar aquí en Londres y pagando el alquiler. No es tan sencillo. Pero bueno, siempre que puedo voy. El libro No es tengo, no ágil. tengo una fecha fija en este momento, pero siempre que puedo voy. Última pregunta. ¿El libro es ágil? ¿Se lee con facilidad? ¿Escribís con agilidad o te lleva mucho tiempo armar todo este trabajo? Daría la impresión que es todo que fluye con... Escribo con agilidad desde el punto de vista de mi estilo, pero bueno, depende de la temática. Ahora, por ejemplo, estoy en estos días, justamente estoy a punto de terminar, me faltan menos de un capítulo, una novela nueva que sería la cuarta novela ya que tengo, no sé cuándo se publicará, el año que viene, me imagino. Pero trabajar en una novela es un esfuerzo muy grande. Después uno lo lee y parece que has estado escrito del tirón, pero te lleva 2 o 3 años escribir una novela, como mínimo. Un escritor amigo dice que siempre hay un gato dando vuelta al lado de quien escribe. Es así hacia a su
hábitat tener algún animal cerquita? No, en mi caso nunca he sido de tener animales, salvo un perro que lo tuve en España y aquí, que se murió hace 3 años, creo, que realmente me cambió la vida en muchas cosas, porque tener una mascota es una experiencia muy especial. Yo nunca fui de tener animales porque te atan mucho. Es más, cuando yo tenía que salir mi mujer y yo teníamos que irnos o nos íbamos de vacaciones, que nos salía más caro el hotel del perro, que teníamos que dejarlo en un hotel para perros, que el hotel nuestro, así que imaginad. Pero Enrique, bueno, esa fue una circunstancia que lo quisimos muchísimo, Atreyu se llamaba y ya no está. muchísimas gracias por esta comunicación y la vamos a repetir dentro de poco. Siempre es un placer hablar contigo. Cuando quiera, Julio, y aprovecho para saludar a toda la gente de Venado. Ya saben que el libro se lo pueden pedir a mi hermano y si lo leen, ojalá les guste. Muy bien, Hasta la chao, hasta próxima. siempre. Chao, chao. Comuna de Wilray, creciendo junto a la gente. Presentación del libro 31. Cordón Cuneta en General López y Avenida Argentina. Asfalto en Barrio Rosales. Área de discapacidad. Martes y jueves de 8 a 10 horas. Mantenimiento de caminos rurales. Cerca de las instituciones, junto al Senador Enrico. Riego asfáltico en calle 25 de Mayo. Piedra Camino de Pasquini. Ampliación de 4.500 metros de la red de gas. Comuna de Wilray. Gestión Benjamín Gianetti. Universidad del Gran Rosario. En Venado Tuerto ya podés elegir tu carrera en www.ugr.edu.ar. Abierta la inscripción 2021 para carreras presenciales y online. Visita nuestra web www.ugr.edu.ar. Belgrano e Iturraspe 03462 462525. infovt@ugr.edu.ar. Compra más fácil. Compra por internet en los mejores sitios de Argentina y pagá con Mutual Card. Mutual Card, tu tarjeta de crédito. Cuando llegas a casa te sentís cómodo, tranquilo. En casa disfrutás de lo que te gusta, estando en familia o con amigos. Cuichicaveglio es tu casa. Entra en casa. Nosotros te cuidamos. Alemi Rivadavia. cuichicaveglio.com.ar. Nos encanta verlos felices y sanos. Por eso Encofir presenta Encofir Pediátrico. Atención pediátrica en domicilio y en consultorio. Emergencias y urgencias pediátricas. Unidades de neonatología y pediatría exclusiva para traslados. Contratá Encofir Pediátrico. Llámanos al 03462 46 11 11 o vía WhatsApp 3465 65 53 17 o a través de nuestras redes sociales. Encofir Pediátrico, porque nos encanta ver a nuestros chicos felices y sanos. Avalse, productores de seguros. Seguro automotor, seguro agrícola, seguro de granizo, seguro integral de comercio.
Teléfonos 3462 4382 22 y 43 1720. Alvear 601, Venado Tuerto. www.avalsesrl.com.ar. Viajar 6 horas a la costa para el cumple de la abuela. Pero qué bueno que para ver a la abuela sean solo 6 horas. Cuando te das cuenta del verdadero valor de las cosas, ves la vida de otra manera. Cooperación Seguros, el valor de protegerte y de proteger tu auto. Contrata tu seguro ahora. Amor salvaje, como una selva tropical nos incendiamos y en un instante sin saber que no dejamos ni una ramita de ilusión para después. Pauli. ...16 y 17 de noviembre... ...llega el evento más esperado de toda la zona... ...llega la FDLM 2024... ...Fiesta Nacional de la Música... ...prepárate para vivir 2 días increíbles... ...sábado 16... ...Destino San Javier... Justo ahora yo me vengo a enamorar... ...de aquellos ojitos negros... ...Destino San Javier... ...en primaveras tienes que... Y el domingo 17 llega Emanero. Fuiste una sinvergüenza, bandida, farsante. Emanero. ¿Y dónde está esa mujer que tiene fama de FDLM 2024. Además, como siempre, músicos locales y regionales. Desde las 16:30 horas te esperamos en el predio del ferrocarril con paseo de artesanos y patio gastronómico. 16 y 17 de noviembre. Fiesta Nacional de la Música 2024 en Wilray. Entrada libre y gratuita. Invita y organiza Comuna de Wilray. Muy bien, Julio Piumato, presente en la ciudad de Rosario en un emotivo recorrido en lo que fue la ex jefatura de policía de la ciudad de Rosario, centro importante de detención durante la dictadura militar. ¿Por qué su presencia, Piumato, y por qué esta recorrida, este homenaje a lo que fueron las víctimas de la dictadura militar? Bueno, primer punto, que este lugar, y si vos olés acá, estás oliendo la historia, ¿no? Una invitación de Juan Murray a 40 años del aniversario de cuando se robaron de la justicia los antecedentes y las causas que comprometían al genocida FESET. Esto es lo que motiva los actos que ayer y hoy se realizaron en esta jurisdicción. Recordemos que este lugar, junto con la Quinta de Funes, son no los únicos, pero sino los lugares más emblemáticos de represión, de detención ilegal, de campos de concentración que hubo en la dictadura genocida. Así que, ante la invitación que me hizo Juan Murray, vine presto a estar aquí porque, como decimos siempre, es memoria, verdad y justicia. No olvidar nunca lo que pasó y recordar, ahora que se plantea una visión negacionista de lo que pasó en la Argentina, recordar que el terrorismo de Estado no fue un enfrentamiento entre dos bandos, sino fue un Estado o
los que tomaron inconstitucionalmente, se apropiaron del Estado, que fue la dictadura genocida, los que llevaron adelante una tarea para cambiar un modelo de país que se basaba en la justicia social. Martínez lo dice el 2 de abril, yo lo recordé hoy, que venimos a cambiar la página de la historia económica de la Argentina, y vinieron a aplicar un plan que hambriaba a los argentinos, como está pasando hoy en la actualidad en este país, a cuenta de, o disfrazando que era un enfrentamiento con la violencia armada. Por eso nosotros decimos claro y explicamos por qué fueron los principales víctimas los trabajadores organizados, los que resistían. Y esto no se me ocurre a mí ni en las estadísticas, lo dice el acta de la dictadura, del Estado Mayor Conjunto del Ejército, que la orden de batalla en abril del 77, que fue encontrada en el año 84 en un cuartel de Villa Martelli, donde firmada por el general Viola, por entonces jefe de Estado Mayor Conjunto, establece claramente que el objetivo de la dictadura y la represión era proteger el plan de hambre de Martínez Dios y reprimir al movimiento obrero y a todos aquellos que se opusieran a ese plan que cambiaba el estado de bienestar que hasta entonces había imperado en Argentina. Bueno, Piumato, vimos en esta recorrida a gente joven y establecemos un paralelismo con la gran cantidad de jóvenes que fueron víctimas durante la dictadura militar, ¿no? Es decir, hay un mensaje allí, ¿no? Jóvenes que vienen a buscar desde la memoria lo que ocurrió en la historia y los jóvenes que fueron víctimas de la dictadura militar, ¿no? Los jóvenes siempre son protagonistas de la historia de los países. Y lo que está produciendo ahora, que así como los jóvenes en los años negros de la dictadura fueron carne de cañón y víctimas de esa dictadura genocida, hoy esos mismos jóvenes empiezan a recuperar la historia. Esto demuestra la salud, a pesar de lo que estamos viviendo en Argentina, demuestra la salud espiritual de nuestra juventud, que no se come los relatos, sino que trata de buscar la realidad de los hechos. Y esto nos demuestra que una juventud, como decimos nosotros en la justicia, protagonista del presente, es garantía de futuro. Muchas gracias. Yo estoy contento que la juventud participe en estas evocaciones y se sienta protagonista, aun cuando no haya vivido. Muchas gracias, Piumato. Muy bien, estamos con el doctor Juan Murray, fiscal. Estás presente en lo que fue esta emotiva recorrida por lo que fue un máximo centro de tensión en la ciudad de Rosario. ¿Cuál es tu mirada al respecto? ¿Estás trabajando temáticas relacionadas con esto? Bueno, principalmente me pareció muy importante que desde nuestro sindicato, nuestro gremio, la Unión de Empleados de Justicia de la Nación, con la presencia de Julio Piumato, que es nuestro secretario general y a su vez secretario de Derechos Humanos de la CGT de la República Argentina, poder realizar esta recorrida que se enmarca en lo que es la conmemoración o el recuerdo, el recordar lo que fueron el aniversario de los 40 años del robo, del copamiento de los tribunales de Rosario y del robo de la causa FESED y de toda la documentación que se había secuestrado a pedido de la Delegación Rosario de la CONADEP y que servía como prueba para, obviamente, enjuiciar y procesar a todos los genocidas durante la última dictadura cívico-militar. Esto tiene que ver con una causa que estamos tramitando en la unidad fiscal, junto con todas las causas en las cuales se investigan los delitos del terrorismo de Estado durante la última dictadura cívica-militar, y que es la causa justamente que enmarca o donde se investigan estos hechos, lo que fue el copamiento y el robo de la causa FESED. Entonces, en este marco nos parecía muy importante poder realizar esta recorrida. Ayer hicimos una recorrida por el Museo de la Memoria, que es donde funcionó el Comando del Segundo Cuerpo de Ejército en su momento, y que fue el lugar donde se pergeñaron esos hechos, esa operación especial de inteligencia, que fue sustraer la causa y todas las pruebas que servían para enjuiciar a los genocidios. Bueno, muy pertinente, ¿no? Esta actividad enmarcada en un concepto de memoria, verdad, búsqueda de lo que fue aquel genocidio de la dictadura militar.
En este mismo lugar, que fue un centro de detención masivo, Videla hizo sus primeras apariciones en la ciudad de Rosario. O sea, venía con su uniforme, hasta jugaba al fútbol con los chicos en la vereda, como presidente de los argentinos de lo que fue el proceso de reorganización nacional. Centro de torturas, pero además era un centro de redistribución de detenidos. Es decir, desde la jefatura se hacían razias enormes en la ciudad, se depositaban aquí, algunos tenían la suerte de salir, otros no salían y después se redistribuían los detenidos. Bienvenido sea, ¿no?, este tipo de jornadas, de actividades de carácter cultural que rescatan, digamos, todo lo que fue ese martirio por el que pasaron tantas víctimas. Sí, creo que es muy importante. Nosotros estamos trabajando, justo, como lo decía recién, en un lugar de donde se redistribuían detenidos. Nosotros tenemos otra causa muy importante, estamos finalizando 34 indagatorias a 34 militares que son responsables de lo que fue el centro clandestino de detención, llamado en los reglamentos militares LRDS, el lugar de reunión de detenidos subversivos, que funcionó en el Batallón de Comunicaciones 121 y donde se conducía a las personas que bajo parodia de juicios eran juzgados en lo que llamaban consejos de guerra, donde obviamente ninguno era absuelto, sino que todos eran condenados y eran condenados en base a confesiones que se habían obtenido bajo tortura en este y otros centros clandestinos de detención. Entonces me parece muy importante recorrer todo esto, recordar todo esto y obviamente con la consigna de memoria, verdad y justicia poder concretar el nunca más al cual todos aspiramos. Muchas gracias, Borrell. Gracias. Muy bien, ha sido un gusto compartir este gran encuentro, como todas las semanas, por esta amplia red que tiene Ver TV en el sur de Santa Fe, también por Televisión Regional Rosario, con ese epicentro en la ciudad de Rosario. De hecho, estamos también trascendiendo fronteras a través de Flow, por la señal Chakra TV, y en redes sociales. YouTube, el programa tiene su presencia con el canal El Gran Encuentro OK, le invitamos a suscribirse. Y es una idea que, por supuesto, tiene este mensaje permanente del padre Pepe Di Paola, que nos acompaña con su frase emblemática: donde entra un libro, no entra un revólver, donde entra una pelota, no entra la droga. Además, ha sido programa designado Embajador de la Paz. Un gusto hacerlo, siempre le agradecemos a los anunciantes que nos acompañan, a Sebastián Isaías, que está en ediciones, a Lucas, que está en Televisión Regional. Es nuestro equipo, es esta idea que también tiene Marcelo Yazuk, un colaborador permanente desde lo periodístico, y a todos ustedes que nos acompañan semana tras semana, a quienes les mandamos un fuerte saludo, abrazo y los esperamos en el gran encuentro de siempre. Chau, chau. Hay que seguir andando, un tropezón de vez en cuando cualquiera puede dar. Hay que seguir dando pelea. La vida tiene cosas buenas que no llegan sin luchar. Una producción de Multimedio GS.